Hola, buenas tardes, días, noches, sea la hora que me están escuchando viendo. El día de hoy vamos a hablar sobre los personajes de la Revolución Mexicana, los más importantes. Acontecimiento fue un movimiento armado en la República Mexicana entre 1910, 1920 y 1919 aproximadamente. Este movimiento armado fue causado por muchas de las injusticias que había en México. Por ejemplo, el gran porcentaje de pobreza extrema, la inestabilidad política que había durante este tiempo era muy grande, porque cambiaba el gobierno en poco tiempo. A veces duraba un presidente un año, a veces duraba 2, y hubo uno que duró 30 años, que ahorita hablaremos sobre él. Pues sí, como dije, había mucha crisis económica, mucha desigualdad, enojo social, diferencias de clases sociales, que causó este acontecimiento. Pues en aspectos culturales y religiosos, pues era más cultural que ahora. A lo que quiero llegar con era más cultural que ahora es que pues la cultura mexicana se resaltaba más, la vestimenta, la comida y todo eso era más fuerte que ahora, más sólido que ahora. Y la religioso, pues como México, como varios de los países que hay, era que la iglesia pues tenía mucho poder sobre el país, pero pues eso fue bajando durante la Revolución Mexicana. Pues sí, comencemos. El primer personaje hablaremos sobre Porfirio Díaz. Nació en Oaxaca de Juárez, en 1830. Vivió. Después, como fue presidente, fue un militar muy destacado. Fue a vivirse a Ciudad de México y vivió en la calle Cadena, que ahora es conocida como Venustiano Carranza. Y como dato, Porfirio Díaz vivió ahí en esa casa durante 30 años, y esa casa fue rentada, que pues está medio, pues sí. Pues como ya dije, duró 30 años en el poder, que es como su cosa más característica, haciendo pues del país de las suyas, tanto positivas como negativas. Se religió de 3 a 4 veces en el poder. Y pues como dato curioso es que le pusieron el apodo del Llorón de Icamole, porque después de que se retiró llorando al perder la batalla con los lerdistas de Icamole. Una de las cosas que podría decir que desarrolló la Revolución Mexicana a consecuencia de Porfirio Díaz fue que en la entrevista con James Creedman, que era un periodista, en 1908 le hace una entrevista donde Creedman le pregunta que si piensa reelegirse, y él dice que no, que en 1910 él ya no se va a retirar, y pues dice que en su país hay mucha igualdad, o sea, cosas muy positivas que pues no había, y que hizo que los demás personajes de los que vamos a hablar ahorita pues se enojaran y sacaran a relucir pues batallas y cosas así. Así que Porfirio Díaz decidió huir en 1915, más o menos por esas fechas, y pues murió en París, Francia, que es a donde él huyó. Después están los hermanos Flores Magón. Estos hermanos fueron periodistas. Nacieron en Oloxitlán, Oaxaca. Jesús Flores Magón nació en 1871 y Enrique Flores Magón nació en 1877. Como ya dije, fueron periodistas de análisis político y fueron dueños de la revista Aguizote. Esta revista pues tenía cosas que, por así decirlo, hacían enojar a los políticos por Porfirio Díaz, y los obliga a abandonar el país y se van a Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos desde San Luis, Missouri, que es a donde se fueron, fundaron el Partido Liberal Mexicano.
Y los hermanos Flores Magón pues mueren en Ciudad de México cuando se regresan. Uno muere en 1930 y el otro muere en 1954. Ahora, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Eran 2 hermanos y él fue el número 11. Su familia era nacionalista, pues son personas que creen que son muy de su cultura, muy de su religión y bandera, muy de su himno, muy de México. Fue una persona educada. De hecho, quiso estudiar medicina, pero por un problema de los ojos dejó de estudiar medicina y se regresó a Cuatro Ciénegas a dedicarse al trabajo familiar, que era la ganadería. Al regresar a Coahuila, que después de que estudia medicina, comienza a dedicarse al trabajo de ganadería y en 1914 establece la eliminación de poderes. Venustiano Carranza se postula de presidente en 1916 y en 1917 se retoman los poderes de la Unión y se crea la Constitución de 1917, que es la Constitución que es actual. Esta Constitución, pues uno de los artículos más importantes son el 3, que es la educación, el artículo 4, salud, el artículo 27, repartición de tierras, y el artículo 128 son mejores condiciones laborales. Su descendencia pues fue en 1920, que fue asesinado. Ahora tenemos a Francisco I. Madero. Francisco Madero nació en 1873 en Parras, Coahuila. Él pertenece a una familia con dinero y estudia a la universidad. Viaja a Europa a estudiar y se trae muchas ideas liberales y positivistas de otros países, de otro continente. Él toma la presidencia en 1910, de 1910 a 1913, 3 años, con el Partido Nacional Antireeleccionista, que pues ya es que no se pueden reelegir los presidentes. Y en 1910 plantea el Plan de San Luis, además de que se anulan las elecciones, se desconoce el gobierno de Porfirio Díaz y se busca restituir y regresar las tierras a los indígenas, o sea que ya no se dan al poder del gobierno, sino a las personas que lo tenían. Como dato curioso, Francisco I. Madero fue el primer presidente de la República que viajó o que se subió a una avioneta y fue un gran nadador y jinete. Él muere en 1913, fue asesinado en Palacio Lecumberri de la Ciudad de México. Ahora tenemos a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en 1879. A los 16 años se quedó huérfano. No era pobre, por así decirlo, porque tenía tierras y tenía ganadería a su poder. Él veía las situaciones que tenía donde él vivía, en Anelecuilco, y era que los campesinos tenían mucha pobreza, así que decide crear un ejército con los campesinos que sufrían de estas cosas y deciden tomar Cuautla en 1911. Y los políticos deciden, el que está en el poder, que era Porfirio Díaz, quiere comprarlo con dinero, quiere que se calle, por así decirlo, y él no lo acepta. Así que establece el Plan de Ayala, que fue un reclamo político de parte de los campesinos y Zapata, proclamado en 1911. Después, también en 1916 tomaron el cuartel de Zapata
los políticos que había y en 1917 recuperan el estado. Finalmente Zapata fue asesinado en 1919 en una emboscada y pues ahí termina su historia. Tenemos a Francisco Villa. Él nació en Durango, en San Juan del Río, en 1878. Su nombre real fue Doroteo Arango. Se cambió el nombre por situaciones que mató al jefe del rancho donde trabajaba, porque su familia trabaja en un rancho y el jefe de ese rancho viola a su hermana, así que él decide matarlo y huye. Fue por esta razón que se cambió el nombre a Francisco Villa, Pancho Villa. Él toma la ciudad Juárez en 1911. Madero le da 15,000 pesos para que abra una carnicería, porque Madero y Francisco Villa tenían una buena relación. Era como su instructor, Madero, de instructor de Villa, ya que después de conocerse. Después Villa huye a Estados Unidos. Huerta, que era el presidente en ese tiempo, busca una excusa para condenar a Villa de muerte, pero él solo consigue meterlo a prisión. Pero en 1913 muere Madero en un golpe de estado, así que Villa decide ir a vengarse de eso. Después fue gobernador de Ciudad Juárez en 1914 y es cuando surge la película que hay de Francisco Villa, porque firma un contrato con una filmadora de que grabara uno de los acontecimientos y le dan 25,000 pesos. El 20 de julio de 1923 asesinan a Francisco Villa. Y por último está Victoriano Huerta, que es conocido como el traidor de México, que nació en 1854 y fue conocido pues por traicionar a Madero. Hubo un ataque contra Madero y una guerra, por así decirlo, y Victoriano se supone que pues estaba del lado de Madero y lo traiciona. Así que esta es su historia y él muere en 1916. Esto sería todo, es un poco de lo que pasó en la revolución, de los personajes y lo que tienen en común. Y pues sería todo por mi parte. Gracias.